Bueno, espero que con todos los ejercicios que hemos hecho hasta ahora ya hemos calentado muy bien nuestra mano y ya vamos a entrar, digamos que en una parte en la que decimos, bueno, ¿y para qué nos va a servir todo esto? Entonces en este caso vamos a utilizar un elemento de referencia que lo vamos a llamar estructura. La estructura, básicamente, pues corremos lo que quedó como mal aquí, estructura. La estructura básicamente consiste en articular todo lo que aprendimos anteriormente. ¿Y qué es eso de la estructura? Voy aquí a hacer un ejemplo, de pronto con 3 elementos de referencia para que ustedes lo entiendan. Y que esto nos ayude a evocar un poco la experiencia de cuando se le pidió a cada uno que construyera una historia utilizando los datos que quiso. ¿Qué pasa cuando yo, en vez de empezar a escribir todos esos datos sin pensarlo muy bien, pienso en cómo puedo organizarlos para que tengan una información clara? ¿Qué sucede cuando de pronto tomo un gráfico de los que conocemos como un rectángulo, lo ubico en el inicio, genero unas líneas y esas líneas las jerarquizo diciendo aquí hay una información, aquí hay una información, acá hay una información? Entonces, ¿qué está pasando allí? Que básicamente yo empiezo a decidir cómo o en qué orden vamos a poner los datos, cómo o en qué orden vamos a escribir los esquemas, cómo o en qué orden van a estar ilustrados los aspectos importantes de lo que yo quiero comunicar, y básicamente lo que me permite es hacer una claridad de pensamiento. Miren que, por ejemplo, allí yo actualmente no tengo un dato allí registrado, pero sí puse unas formas, unas líneas y unos elementos que me dieron estructura para entender que allá había jerarquía. La información empezaba al principio, se derivó en 3 líneas, llegó a un dato redondo, a un dato rectangular, a un dato triangular. El dato redondo se volvió 3 casillas, el dato rectangular lo dirigí con una flecha volviéndolo un texto y el dato triangular lo volví 3 pasos. Si yo empiezo a pensar así, entonces voy a tener la capacidad que en otros momentos decida que mi información parte del centro, que de pronto digamos que sale hacia los costados de la información, de pronto aquí se convierte en un gráfico, de pronto aquí se convierte en otro gráfico, de pronto aquí puede convertirse en un texto muy importante de la información. Y posiblemente, supongamos que aquí es tan fuerte el dato que se deriva de esta, que se convierta en unas informaciones que salen en flechas hacia otros lados. Bueno, con respecto al primer gráfico, este nos muestra que la estructura sería una estructura que sale del centro y que empieza a regarse por los otros espacios de información. De pronto ya no es de jerarquía, de pronto ya es una información que lo que hace es expandirse desde el centro hacia afuera. Pero ¿qué pasa cuando de pronto yo literalmente tengo un dato, lo llevo al dato 2, lo llevo al dato 3, lo llevo al dato 4, lo llevo al dato 5, lo llevo al dato 6 y lo llevo de pronto a un final donde hay un resultado? Entonces ahí lo que hice fue una estructura de un esquema que básicamente tiene una secuencia. Ahora, ¿qué pasa si esto sucede en el año, por ejemplo, 1920 y por acá pasa por el año 1940 y así sucesivamente hasta que aquí llegue al año 2020? Pues además de eso estamos jugando con un aspecto que es el de el tiempo, y lo que estamos haciendo es una línea de tiempo que, valga pues la explicación, no tiene que ser recta, puede tener cualquier dirección, pero me está llevando en acontecimientos paso a paso. Vean en este ejemplo tan interesante cómo yo puedo armar una estructura jerárquica que puede ser un organigrama, una segunda estructura que puede ser para simplemente organizar datos de una manera clara cuando tengo diversidad de información, y miren en un tercer caso cómo puedo hacer una línea de tiempo secuencial por pasos o etapas. Estas 3 no son las únicas, ustedes van a poder explorar y hay 1000 formas de organizar la información. Lo importante es tener en su cabeza qué es lo que yo quiero representar y armar una estructura de eso. Si yo soy claro con esto, puedo llevar al observador de una manera clara y contundente para que siga los datos que yo quiero y los conozca de una manera clara, concisa, y que incluso yo puedo darle esta información a alguien sin mi presencia para que simplemente la lea de manera individual y podría entenderlo.
porque a veces nuestros gráficos se convierten en gráficos que si yo no estoy presente no se los puedo explicar a nadie. Entonces tengámoslo en cuenta para que cada vez que vayamos a organizar datos de información planeemos cuál va a ser la estructura.